La Guerra Fría fue un largo enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Se caracterizó por tensiones políticas, militares y económicas y definió gran parte del panorama mundial del siglo XX. Fue una lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo que influyó en la política internacional y provocó conflictos. La Guerra Fría, 1947 a 1991, fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética caracterizado por una competencia ideológica, política y militar sin enfrentamientos directos. Se dividió en varias fases. Primera fase, primeros años, 1947 a 1962. Incluyó la doctrina Truman, el Plan Marshall, la formación de la OTAN, el Pacto de Varsovia y la crisis de Berlín y la Guerra de Corea, culminando con la crisis de los misiles en Cuba. Segunda fase, detente, 1963 a 1979, una fase de relajación de tensiones con tratados de control y armamentos y acercamientos diplomáticos como los acuerdos del SALT y las conferencias de Helsinki. Fase número 3, recrudecimiento y fin, 1980 a 1991. Incluyó la invasión soviética de Afganistán, la política de Peace through de Reagan, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. La Guerra Fría dejó un legado duradero en la política internacional, la tecnología y la seguridad global. La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica entre las potencias occidentales lideradas por los Estados Unidos y las potencias comunistas lideradas por la Unión Soviética. Algunas de las causas principales fueron: 1. Diferencias ideológicas. Capitalismo versus comunismo generaron desconfianza y rivalidad. 2. Competencias por la hegemonía. Ambas potencias buscaban influencia global. 3. Carrera armamentística. Desarrollo de armas nucleares aumentó la tensión. 4. Conflictos regionales. Guerras y crisis locales alimentaron la confrontación. 5. Doctrinas de contención. Políticas como la doctrina de Truman buscaron frenar la expansión comunista. 6. Conferencias y acuerdos de posguerra. Las divergencias en las decisiones tomadas en las conferencias de Yalta y Potsdam respecto al reparto de Europa y la reconstrucción de Alemania aumentaron la desconfianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 7. Bloqueos y tensiones regionales. Conflictos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la crisis de Berlín contribuyeron a la exacerbación de las tensiones entre las dos superpotencias y sus respectivos bloques de influencia. Consecuencias de la Guerra Fría. 1. División del mundo. El mundo se dividió en dos bloques principales, el occidental liderado por Estados Unidos y el oriental liderado por la Unión Soviética. 2. Carrera armamentista y nuclear. Ambas superpotencias acumularon grandes arsenales nucleares, manteniendo una constante amenaza de destrucción mutua asegurada. 3. Conflictos indirectos. Se libraron guerras indirectas en países como Corea, Vietnam y Afganistán, con apoyo de las superpotencias a diferentes bandos. 4. Carrera espacial. La competencia tecnológica llevó a logros significativos como el lanzamiento del Sputnik por la URSS y la llegada del hombre a la Luna por Estados Unidos. 5. Colapso de la Unión Soviética. El fin de la Guerra Fría en 1991 provocó la desilusión de la Unión Soviética y una reorganización geopolítica global. El proceso de la Guerra Fría y América Latina durante el periodo con lo sucedido en México. Durante la Guerra Fría, América Latina fue un escenario crucial debido a su proximidad a Estados Unidos y la influencia de la URSS. Los países de la región vivieron una mezcla de dictaduras militares y movimientos revolucionarios. En México, el periodo se caracterizó por una estabilidad política relativa bajo el PRI, Partido Revolucionario Institucional, aunque hubo tensiones como la represión del movimiento estudiantil en 1968 y la guerra sucia contra disidentes. México mantuvo una política exterior de no intervención y promovió el diálogo internacional, buscando un equilibrio entre las superpotencias.
En conclusión, la Guerra Fría, un conflicto ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcó la segunda mitad del siglo XX sin llegar a un enfrentamiento militar directo. Este periodo estuvo caracterizado por crisis internacionales, una carrera armamentista nuclear y guerras subsidiarias. La caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 pusieron fin a la Guerra Fría, considerando a Estados Unidos como la única superpotencia global. La Guerra Fría dejó un legado de tensiones geopolíticas, avances tecnológicos y la reconfiguración política que aún influye en la orden mundial actual.